Daremos lectura a la palabra del Señor, lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, añade bendición a esta palabra, Rey. Tú eres el Dios de toda consolación, nuestro Padre Celestial. Tú eres el que nos habla, tu palabra nos transforma. Es lo único que nos transforma, Señor. Son de palabra de vida eterna, tus palabras son de vida eterna, Señor, en nuestra vida. Que seamos, Dios mío, Señor, receptores de tu palabra y también hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome asiento, mi hermano, mi hermana. Tengo entendido que ustedes ya están estudiando esta carta. Y bueno, para Dios no hay coincidencia. Yo en la mañana estuve predicando en la iglesia sobre otra carta del apóstol Pablo y estoy haciendo un trabajo exegético sobre otra carta. Y la verdad es que es muy interesante cómo el apóstol Pablo exhorta a las iglesias, cómo las instruye, cómo las guía. No es que el apóstol Pablo haya ido a un lugar, haya trabajado y después se haya olvidado, sino que él siempre tuvo en su mente todos los lugares donde él estuvo y los hermanos que él conoció. Les llama fieles, valientes, combatientes, amados, amigos. Él sabe que tenía una iglesia que está respaldado, que algunas se preocupaban incluso por él, como los de Filipo, que nunca lo abandonaron, siempre estuvieron con él, incluso cuando él estuvo en la cárcel. Y sabe usted que uno empieza a leer y puede entender el contexto de la situación del apóstol. Y este himno del amor que tanto es conocido, que todos lo conocemos, que todos lo interpretamos porque tiene que ver con un amor que solamente nos entrega Dios a nuestra vida y que lo podemos percibir a través del Espíritu Santo y lo podemos entregar también. No es el amor del hombre ni de la mujer. Aquí no está hablando de un amor sensual, de un amor sexual, un amor filial. No, está hablando de un amor que va mucho más allá. Pero este amor tiene un contexto histórico, hay un momento que está sucediendo para que él escriba esto. Y eso es lo que tenemos que entender. Entender la mente de Dios y saber por qué Dios quiso esto. Lo más probable es que sea muy difícil para nosotros porque somos limitados. Ni el erudito más grande de este mundo puede entender la mente de Dios. Pero sí podemos entender el contexto del autor, del que escribió, del apóstol. ¿Qué estaba pasando? Y sabemos que en esta iglesia, que él estuvo en esta iglesia enseñando, en su viaje a Macedonia, donde pasó por toda esta iglesia, que es lo que hoy día conocemos como Grecia, él estuvo ahí y luego se devuelve, ¿cierto? Y le envía esta carta corrigiendo ciertas cosas que estaban sucediendo. Esto es una carta de corrección, de exhortación. Había un problema en esta iglesia en Corinto. Y podemos sumergirnos, ¿cierto?, en el aspecto griego de la ciudad de Corinto, podemos sumergirnos en el tema que era un puerto importante, comercial, muchos elementos. Pero acá lo importante es lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, en el cuerpo de la iglesia. Porque la iglesia está inmersa en un mundo. Y acá tenemos dos opciones. O que el mundo ingrese a la iglesia, o que nosotros, ¿cierto?, nos apartemos del mundo. Y el Señor Jesús, que nos dijo que teníamos que estar en este mundo, pero que no éramos de este mundo. Entonces tenemos que apartar y entender muy bien que las tradiciones, las costumbres y las cosas que suceden culturalmente que pueden influir para bien o para mal en una iglesia, hay que estar atento y alerta. El apóstol
Comienza hablando de que había un problema de unidad en la iglesia. Y ese problema de unidad se mantiene hasta el día de hoy. Porque algunos empezaron a decir, mira, a mí me gusta más la predicación de Pablo. Y otro dijo, no, a mí me gusta más la de Apolos, porque es más elocuente, es como que tiene el Espíritu Santo y como que grita más. Y otro dijo, no, a mí me gusta la de Cefas, es más judío. Habla más de la ley. Entonces Pablo, ¿qué les dice? No. Ni de uno ni del otro. Porque ellos solamente eran trabajadores y él lo entiende y lo percibe y lo enseña. Solamente somos siervos. Solamente estamos trabajando, pero el que da el crecimiento a lo que nosotros plantamos es el Señor. Porque es imposible que un hombre dé ese crecimiento. Porque no tiene el poder para hacerlo. El que tiene el poder de transformarnos y hacernos crecer a la estatura de un varón perfecto que es en toda plenitud Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. No hay más. Entonces, como que él vuelve a las bases. Y luego empieza a resolver un montón de problemas y no podemos apartar el capítulo 13 del capítulo 12 y del capítulo 14, que es un solo tema. Para poder entender este capítulo y poder entender este contexto del amor, tendríamos que entender muy bien la carta completa, pero especialmente el 12, el 13 y el 14. Lamentablemente, o favorablemente, como se puede ver, en algún momento en la historia esto se dividió en capítulos y en versículos, pero la carta no tenía esa división. La carta estaba dividida en una epístola que está dividida en temáticas. Y esta temática en particular, el apóstol está hablando de los dones. Entonces, el tema del amor es una respuesta a un problema que había en la iglesia con respecto a los dones. Pero el problema no era el don. ¿Usted cree que el problema era el don? De ninguna manera. Porque el don lo reparte y lo entrega el Espíritu Santo conforme a ¿qué? A su potestad. Entonces ese no era el problema. El problema era cómo estos hombres, estas mujeres estaban haciendo mal uso de ese don. Y pareciera que estuviésemos hablando de hoy, ¿no? ¿Es tan vigente la palabra? Es como que no hubiese pasado 2000 años. Es como que Pablo estuviese hoy día diciéndonos, no digo especialmente esta iglesia, yo hermanos no los conozco, pero sé que son hijos de Dios. Pero habla de la iglesia en general, la iglesia universal. ¿No está pasando lo mismo? ¿No hay un mal uso o un desuso de los dones? Tenemos dos situaciones que yo veo y observo hoy día. Una situación donde los dones están guardados en alguna parte y no se usan, no se utilizan, no se colocan en beneficio de la iglesia. ¿Están ahí? Usted invita a alguien que ore por algún hermano y hay dones de sanidad, pero la gente no lo usa. Son dones, un regalo. No es que la persona vaya a sanar, pero es un instrumento, hermano. Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, el contrario, el exceso, el desorden del uso de los dones que muchas veces sobrepasan lo espiritual, o mejor dicho, retroceden de lo espiritual y se quedan en lo emocional. Entonces en el capítulo 2 el apóstol Pablo habla de las lenguas y de los dones espirituales, especialmente de eso. Y el apóstol empieza a enseñar a la iglesia que el Espíritu repartía a cada uno particularmente como Él quiere. Y en esto había un problema grande en el uso de los dones y en el desorden que producía eso dentro de la iglesia de Corinto.
Porque el apóstol Pablo es un apóstol que vive en un camino espiritual. Él siente en la presencia del Señor. Él es usado por el Señor grandemente. Él mengua para que Cristo crezca, porque en su teología, cuando él era débil, en Cristo, ¿qué es lo que era? Fuerte. O en su debilidad, el poder de Dios se perfeccionaba en él. Entonces, en su teología de Dios, él menguaba. Él se humillaba, él se hacía humilde, manso como Cristo el Señor. Y no solamente decía, y le decía a los de Gálatas, a los de Filipo, le decía, miren, hagan lo que yo les he enseñado, lo que yo les he exhortado, lo que han oído de mí y lo que han visto de mí. Y ese es un gran desafío, ¿no? Porque yo podría decir lo que yo les he enseñado. Yo les podría decir lo que yo les he exhortado. Yo les podría decir lo que ustedes han escuchado de mí. Pero decir, hagan lo que han visto de mí, tendríamos que tener un testimonio, hermano, irreprochable. Un testimonio de trabajo en la obra del Señor. Un testimonio de hombres y mujeres que no se cansan por conseguir almas para el Señor. Que su prioridad es la obra de Dios. Pero eso es muy difícil, hermano. Entonces el apóstol está hablando en ese contexto. Y en el capítulo 14 ya habla especialmente de las lenguas. Aquí esa parte se la voy a dejar al pastor porque es un tema complicado. Solamente decir que en toda la carta se refiere a la misma palabra que se está escrita en el libro de los Hechos, glosolalia. Así es. Son lenguas, idiomas que se hablaban en la diáspora. No son palabras que no se entienden, repetitivas. No está hablando de eso. En ninguna parte de la Biblia habla de ese tipo de manifestaciones. El apóstol Pablo incluso señala y dice, si yo hablase esas lenguas, que de hecho él las hablaba, pero las hablaba ¿por qué? Porque él había sido instruido en esos idiomas. Pero ya no era un poder de Dios especialmente, porque la idea del poder de Dios en el Hechos capítulo 2 era que esos hombres que eran hombres sin educación, hombres sin preparación, podrían hablar una lengua que no les pertenecía porque no era su lengua materna. Es como que usted hoy día empieza a hablar en inglés y que tuviésemos una visita de Estados Unidos y él le entendiera en su idioma, sin usted haber sido instruido. Ese es un milagro. Pero Pablo, él sabía hablar idiomas, él estaba instruido, él había sido preparado. Algunos historiadores dicen que hasta en 14 lenguas él hablaba. Pero él dice, si yo hablase el don de las lenguas, y si yo conociese las lenguas angélicas, y las entendiese, porque en realidad él las conoció, porque él dijo, conozco de un hombre que fue al tercer cielo, y dice que oyó lenguas que eran inefables para poder entenderlas, que él no las entendió. Por lo tanto, él dice que es mejor decir pocas palabras con entendimiento, porque eso edifica, que muchas palabras que no entiende nadie. Ese es el contexto. Por eso tenemos que entenderlo. El apóstol Pablo previamente habla de tomar la cena indignamente en el capítulo 11. No me quiero extender, solamente quiero decir, ese es el contexto. Y para hablar de la preeminencia del amor hay que ir y conectar esto con el capítulo 12, versículo 31. Porque después que habla de todos los dones, cuáles eran mejores, cuáles eran los que estaban más adelante, cuáles eran los que teníamos que procurar, dice, versículo 31, capítulo 12, dice, procurad. Ese procurar es desearlo con unas ganas, con un ánimo intenso. Procuren, busquen.
pues los dones mejores. Más, aquí hay un más, hermano, muy importante. Yo os muestro un camino más excelente. Entonces el apóstol en ningún caso está diciendo ni está negando los dones en la iglesia. No lo está negando. ¿Podrían ser algunos dones extáticos para ese tiempo? Puede ser. Pero no lo está negando, no está diciendo que tener dones era malo. Sino que dice, procuren tener incluso los mejores, sabiendo que el que reparte es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la imposición de mano para transferir dones bíblicamente no existe. No existe, hermano. Bíblicamente no existe que yo le haga pasar acá y le digo, suelta la lengua y habla en lengua. Eso no existe. Porque el que reparte es el Espíritu Santo. Amén. Y lo más difícil de entender para nosotros es que Él reparte como Él quiere. Amén. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ese hermano o esa hermana tiene ese don? No lo entiendo. ¿Por qué le dio más dones a ese hermano o hermana y no a mí? Porque no es lo que uno quiere. Es como Dios quiere. Es como Dios quiere, hermano. Entonces el apóstol dice, procuren todos los dones. No hay ningún problema. Háganlo ordenadamente, decentemente, ningún problema. Pero yo les voy a mostrar un camino más alto. Un camino más excelente. Un camino mejor. Entonces comienza en el capítulo 13, versículo 1, dice, en un condicional que dice, si yo hablase lenguas humanas, ahí están los idiomas, los dialectos, la glosa, y angélicas, o sea, él se pone en una condición donde dice que él no lo hace o que no lo tiene, pero se habla en primera persona como diciendo, si yo tuviese ese don de hablar lenguas humanas y lenguas angélicas, pero no tengo amor, y ahí aparece la palabra amor, vengo a ser como un metal que resuena. Ya no somos creación divina, ¿cierto?, de Dios, en ese estado. Ya no somos, ¿cierto?, una joya preciosa para el Señor en sus manos, sino que somos como un címbalo, un metal, algo que suena, como una gotera, molestosa. Como un chillido molestoso. Entonces ahí aparece la palabra amor, que lo conecta con los dones. Entonces aquí lo que hay dentro de esto es que Pablo lo que está diciendo, están los dones, están los frutos, o el fruto. Entonces Pablo dice, procuren esto, los dones. Pero el mejor camino más excelente es el fruto. Porque no por nada el amor es la primera manifestación del fruto. Amor, gozo, paz. Entonces el Pablo nos lleva al fruto del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que todo eso que se tiene que hacer decentemente, en orden, tiene que ser parte del fruto espiritual en nuestra vida. Si no hay amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿cómo podemos hacer eso? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dice el apóstol.
sigue hablando en primera persona. Él no está acusando a nadie. Él habla como si él le pasara eso. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es que Pablo no tenía profecía. Claro que sí. Pero él está entregando una enseñanza, donde se pone en una condición que probablemente no la tiene, o si la tiene, tendría que responder también al amor y el fruto de Dios en su vida. Aquí profecía no está hablando especialmente de algo que va a aparecer en el futuro. No es el ministerio profético de los antiguos profetas. Él está hablando especialmente de palabra. Si no tuviese palabra que enseñarles, aquí hay que recordar que ellos están hablando en un contexto donde el Nuevo Testamento no existía. Porque hoy día para nosotros es fácil tomar el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, el Apocalipsis, y poder enseñar y predicar sobre todas estas cosas. Pero en ese tiempo eso no existía. Ellos estaban solamente con la ley bajo el brazo, enseñando un evangelio que era algo superior a la sombra que había sido escrita en la ley. Por lo tanto, en ese contexto donde no tenían un libro en que apoyarse, solamente en lo que el Espíritu Santo le estaba enseñando y recordando de las palabras de Jesús, ellos dicen, a eso, profecía. ¿No es la profecía el evangelismo? Absolutamente. Es el evangelismo. Es la palabra profética, que iba a ser en ese pueblo y en muchos lugares, iba a generar una semilla que iba a crecer y crecer, tal como lo había indicado Jesucristo. Esa palabra tenía que ser profética, porque indicaba los elementos que no solamente habían ocurrido, sino que los que iban de ocurrir. ¿O no es profético ordenar la iglesia para la venida del Señor? Amén. Aleluya. Amén. ¿O no es profético guiar a la iglesia para el encuentro con el Señor? Sí, aunque lo sepamos, pero lo declaramos. ¿O no es profético celebrar la Santa Cena anunciando la muerte de Jesús y que Él viene por nosotros? ¿No estamos profetizando? Entonces nos convierte en profetas. Nos convierte en profetas, hermano. Entonces la pregunta es que tenemos que hacernos los que estamos hoy día acá. ¿Estamos siendo ese profeta que anuncia el Evangelio y la venida del Señor? Lo estamos haciendo en nuestros lugares de trabajo. No creo que esto pase acá, pero yo he conocido hermanos de muchos años en la iglesia y que a veces conversando me dicen, no, pastor, es que en mi trabajo no saben que yo soy cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar eso? Gloria a Dios. ¿Cómo puede pasar que haya cristianos ocultos? No, es que en la universidad no saben que no, es que me van a molestar, me da vergüenza. Entonces el profeta tiene que estar ahí siempre, hermano, usado ahí, cierto, preparado para poder entregar una palabra. Y si tuviese profecía y sigue hablando en condicional y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, cosa que nunca va a ocurrir, el apóstol Pablo lo sabe, misterios de Dios es imposible, él mismo dice en parte conocemos, en parte no conocemos, entonces es imposible, pero si aunque pudiese con toda la sabiduría del mundo, la inteligencia, la revelación de Dios, entender todo eso, y vuelve a decir, pero si no tengo, incluso dice, y si tuviese toda la fe, porque aquí está hablando de lo que había enseñado el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan, no?
que el Señor Jesucristo le había enseñado que si nosotros le decíamos con un poquito de fe a ese monte que se moviera y se posara sobre las aguas, ese monte se iba a mover. Y el apóstol Pablo trae esa palabra y dice, y si tuviera fe y le dijera a esa montaña, muévete, y que se traslasen los montes, y no tengo amor, nada soy. No es que sea un poco menos hermano, ni que Dios no está un poquito conmigo, sino que nada, en contexto completo, soy. Nada, hermano. Nada soy. Y ese nada es nada, hermano. Ese nada habla de la ausencia del todo. O sea, la ausencia de Dios. Nada. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no basta ni con hablar lengua, ni con sanar, ni con entender todo, ni con ser grandes maestros, ni ser grandes teólogos, ni tener toda la fe del mundo. Si no hay amor, no tenemos ni somos nada. Amén, Señor. Sé que es duro. Lo sé, porque a mí me golpea y me hace reflexionar. Y por eso la palabra se llama la preeminencia del amor, porque está por sobre todo. Entonces nos tiene que hacer reflexionar esa palabra. No puede ser que nosotros tengamos todavía algunas dificultades familiares que no se han podido resolver por el único hecho de no agachar nuestra cabeza y pedir perdón, aunque no hubiésemos tenido la culpa. Así es, Señor. Y después asistir tranquilamente a la iglesia como que nada ha pasado. Un día un hermano me dijo, pastor, quiero hacer una ofrenda importante para la iglesia, pero el hermano no estaba viniendo mucho a la iglesia. Entonces yo me acordé de la palabra del Señor cuando él decía que cuando Jesús les enseñaba en el sermón de la montaña que si alguno tuviese un problema con su hermano, que tenía que ir primero a solucionar ese problema, ponerse a cuenta y luego traer la ofrenda a la casa del Señor. ¿Se acuerdan todos, cierto? Entonces yo le dije, mire hermano, si el Señor nos enseña que tenemos que ponernos a cuenta con nuestro hermano y luego traer la ofrenda, yo te enseño, anda y ponete a cuenta con Dios y luego trae la ofrenda. Porque más grande es Dios que tu hermano. Y tú no estás a cuenta con Dios. Es la labor que nos toca, ¿cierto, pastor? Sí es. Amén. Puede ser muy duro, porque la persona viene con todo el ánimo. Pero ¿cómo se va a recibir una ofrenda de alguien que no viene a la iglesia? De alguien que no se sujeta a la palabra del Señor. Dios no necesita eso, ¿no? La mejor ofrenda eres tú. Soy yo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces le dice esto, y no tengo bonos, nada soy. Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y aquí también hace mire, todo esto es cristología, hermano, porque lo que él está diciendo es, sabiendo las enseñanzas de Jesús, se acuerda especialmente cuando llama a un joven rico y le dice, vende todos tus bienes y reparte a los pobres, y el joven se entristeció y se fue, porque ahí había un mensaje, usted lo sabe. Entonces dice, si aun quisiera eso, o sea, lo contrario, lo bueno que el joven rico no hizo, pero si no lo hago y no tengo amor, no soy nada.
Entonces ahí lo que habla es que también otra vez vuelve a hablar de la ofrenda, otra vez vuelve a hablar de los bienes, de la compartición de los bienes, porque una característica que tenía el cristianismo primitivo y que lo debe tener hoy día la iglesia es que tiene que ser dadivoso, porque eso no existía en el pueblo judío ni en ninguna otra cultura. Era que compartían sus bienes sin importar su condición social, su clase, nada, porque ellos se despojaron de todo, incluso de sus títulos, para ser iguales entre ellos. Amén. Ya no había esclavo, no había judío, no había griego, nada. Eran todos iguales. Entonces, los especialistas a eso le llaman el ethos, que es la identidad del pueblo cristiano. Entonces dicen que por ese ethos, con E-T-H-O-S, por ese ethos, la gente decía, y en Antioquía les empezó y les comenzó a decir, cristianos, porque eran diferentes, porque se trataban de igual a igual, porque eran dadivosos, porque iban en ayuda de la viuda, del desprotegido, del huérfano, del necesitado. Y dijo, estos son diferentes a todos los demás, no por cómo se vestían, no cómo hablaban, no como nada, sino como lo que hacían. Eran llamados por la gente, no ellos. Interesante, ¿no? Ellos no dijeron somos cristianos. La gente empezó a reconocerlos y dijo, ellos son cristianos. Son seguidores de Cristo. Pequeños cristianos, Cristos. Qué lindo cuando te dicen sin conocerte, eres cristiano. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo lo supo? Tiene algo especial. Y ahí uno como que hace un choque así. Se produce electricidad. Y se abraza y se besa como que si uno hubiésemos conocido toda la vida. ¿Ah? ¿Amén? Y nos abrazamos y nos bendecimos como que si fuésemos hermanos. Es que somos hermanos. Porque tenemos el mismo Padre y compartimos el mismo Espíritu. Entonces el Espíritu se mueve, ¿cierto? Igual cuando se movía en la guatita de las primas, ¿cierto? María y Elizabeth se mueve porque se reconocían. Entonces nosotros nos reconocemos y nos miramos y decimos, somos hermanos. Pero qué feo sería que digan, ¿y este va a la iglesia? Y mira cómo es. Qué feo eso, ¿no? Sabemos que a nosotros de aquí no nos pasa, pero en otros lados sí pasa. Y son evangélicos, y son cristianos, y mira cómo son, peleadores, pendencieros. Gloria al Señor. Rencorosos. Entonces nada soy. Nada soy, decía el apóstol Pablo. E incluso va más allá en el sacrificio que tenía que hacer el hombre, porque parte diciendo, si yo entendiese todo, si yo hablara, primero partimos los dos, dice si yo hablara en lengua, después dice si yo fuera sabio, entendiese todo, después si yo tuviese fe, y empieza a crecer como la escala espiritual de cada uno, y llega y dice, ya, y si vendiere todos mis bienes y los compartiera, y aún más, si entregase mi cuerpo, dice, en sacrificio. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Estamos en un contexto, ¿cierto?, que estaba comenzando la persecución. Años 50 y algo, ¿cierto? El emperador por allá estaba quemando a los judíos. A los cristianos judíos. Mejor dicho. Porque ellos seguían siendo judíos, pero están siendo cristianos. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué sacrificio más grande? Entregar su cuerpo. Y si no tenía amor, aún eso no servía. Y en ese lugar, y en ese momento, a estos corintios, les dice, el amor es sufrido. Y les enseña lo que es el amor. El amor, esta es la palabra ágape.
El amor, el ágape, es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Amén. No busca lo suyo, no es egoísta. Especialmente a los varones. No es egoísta. Porque muchas veces somos egoístas con nuestra esposa. Queremos que ella nos atienda, que ella nos cuide, que ella nos guarde. Todo para nosotros. El amor no es así. El amor habla más de entregar que pedir o recibir. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irritan, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Posible, hermano. Está bien que le pase total todo lo que mal me ha hecho. Oh, gloria al Señor. Aleluya. No, hermano, no. No se goza de la injusticia, de los dolores ajenos, hermano. Más se goza de la verdad. Se goza de la palabra verdadera. Se goza de la verdad que está en Cristo Jesús. Eso es el gozo del cristiano. Todo lo sufre, ¿qué más decirlo que Pablo? Todo lo sufre. Muchas veces hemos escuchado decir, mi infancia, pastor, fue tan dolorosa, pobre, triste, supiera todo lo que he sufrido, pero ahora el Señor me tiene bien, me tiene bendecido. Pero el apóstol Pablo fue al revés, pues, hermano. Porque el apóstol Pablo, su infancia fue hermosa. Era un príncipe en Israel, un fariseo. Se crió en los mejores lugares, educado ahí los pies de Gamaliel, que no era cualquiera. Familias comerciantes. Eran como los que construían casas hoy día. Construían carpas. Entonces a él no le faltó. Le sobró cuando niño. Pero cuando ya era apóstol, no tenía hambre, encarcelado en Roma, pidiendo que le enviaran alimentos. No fue dado por muerto cuando lo botaron ahí, lo tiraron, lo lanzaron. Su ropa ya estaba desgastada, carecía, tenía hambre, pasó problemas, casi lo mataron varias veces. Pasó por Chipre y ahí le dieron, pero fuerte. Lo golpearon. Entonces como que venía al revés. Como que había sido muy bendecido cuando niño y ahora como que no estaba la mano de Dios sobre él. Pero no es así, pues, hermano. Porque es en ese momento cuando conoció a Jesús, es cuando realmente la mano de Dios estaba con él. No cuando era fariseo. Ahora sí tenía todo. Ahora sí él tenía en abundancia. Porque él mismo nos enseña y nos dice, he sabido vivir en abundancia y en escasez. En todo estoy enseñado. Y de ahí nace la frase que conocemos, que dice, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo. Porque está hablando de carencias económicas, está hablando de pesares económicos, estaba sufriendo de necesidad, de carencia. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me enseña, me ayuda. Si estoy sin trabajo, me fortalece el Señor. Si mi olla está vacía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza. No dependo de nadie, dependo de Dios. Y cuando estoy así, más crezco. Porque en ese momento escribo cartas y le digo a mis hermanos que se animen, que estoy gozoso, que les amo. Porque en ese momento el Espíritu de Dios busca
en tu necesidad, en tu aflicción. Así que, como dice Pedro, no se sorprenda de la prueba que ha de venir, porque es necesario que pase para que su fe se aumente, para que tu espíritu crezca, para que seas transformado, para que tú te puedas levantar. Porque el hombre, cuando va de bendición en bendición, no aprende. Tiene que pasar por el desierto. Tienes que vivir tu desierto. Porque ahí te encuentras al Dios verdadero y lo ves cara a cara. Lo ves cara a cara. Porque no lo ves cara a cara en otra situación. La única manera es cuando te lanzas al suelo con tu rostro en tierra y ahí puedes ver cara a cara a tu Creador, a tu Señor. Y ahí te levanta. Y ahí te sana. Y ahí te quita toda enfermedad, toda angustia. Ahí une tu matrimonio. Ahí une a tus hijos. A tus hijas que está perdida, que no quiere venir a la iglesia, porque el mundo se lo está llevando, porque las redes sociales se lo están llevando, porque los amigos le están enseñando otra cosa. Pero ahí, en la dificultad, en la carencia, en la necesidad, ahí Dios te rescata y te levanta. Ya te dice, no estoy solo, porque te toma. Y cuando tú te estás hundiendo y te queda solamente un dedito ahí, viene el Señor, te agarra y te levanta. Y ahí empiezas a vivir tu mejor momento. Ahí eres el mejor. Porque cuando tú eres débil, el poder de Dios se perfecciona en tu vida y en mi vida. ¿No ha sido así? ¿No ha sido así, hermano? ¿No ha sido así nuestra historia, tu historia, mi historia? ¿No ha sido así la enfermedad? Viendo la cara de la muerte, donde Dios nos ha levantado. Cuando mi matrimonio estaba a punto de destruirse, Dios me levantó. ¿No ha sido así lo tuyo, lo mío? ¿No ha sido así cuando estuviste sin trabajo, pero vino alguien, golpeó tu puerta y te trajo alimento? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él lo hace. Ese es el amor de Dios. Y ahora ese amor lo tienes que repartir. Es tu trabajo, es mi trabajo entregarlo. Y para terminar, mis hermanos, versículo 8. El amor es eterno. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque lo esperamos. Estamos esperando lo perfecto. Porque todavía somos limitados, todavía somos imperfectos. Todavía nos cuesta. Porque tú ves como una montaña rusa, ¿cierto? Un día estás acá, un día estás acá, un día estás aquí, un día estás acá. Pero cuando venga lo perfecto, entonces todo esto, lo que se parte, se va a terminar. Porque ahí mismo, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontraremos con el Señor en las nubes, en los cielos. Y todo lo que quedó va a quedar atrás. Porque ahora vas a ser glorificado, vamos a ser glorificados. Pónganse de pie, hermano. Venga, mi pastor. Haga una oración, pastor. Si usted ahí siente lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Dios amado, te doy la gracia en esta tarde, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por el mensajero, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes qué decir, en qué momento, Señor, y qué palabras usar, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Gracias porque es tan importante entender, Señor, que es trabajar con amor, Amén, Señor. amén, gloria a ti, Señor. Que es desarrollar, Señor, todos los dones, Señor, desarrollar toda la obra, Señor, que tú pusiste en nuestras manos con amor, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Gracias porque
También es tan necesario, Señor, pasar por la dificultad, Amén. Señor, pasar por la prueba para poder, Señor, acercarnos a ti, Señor. Porque cuando estamos tan bendecidos, Señor, en lugar de agradecerte, manos Lo alejamos. alejamos. Amén, amén, amén. Señor, gracias, Señor. Me siento bendecido, Señor, por ti, Señor. Bendecido, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue profetizando nuestras vidas. Amén, 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 Sigue aleluya. hablando, Señor, sigue haciéndonos crecer. Y como dijo mi pastor, Señor, es tan vigente hoy, Señor, tan vigente como ayer, Señor. Gracias, Padre, te agradezco por esta palabra hermosa, Señor, y que quede aquí grabada en nuestros corazones para obedecerla, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.